Aumentan los fallecidos por COVID y los contagios en la última semana. Castilla-La Mancha ha registrado 46 fallecidos entre el 25 de junio y el 4 de julio. Y con un 11% de camas ocupadas entra en riesgo alto por hospitalización. Buenas noches. A pesar del incremento de casos, el Gobierno de Castilla-La Mancha descarta tomar medidas adicionales o recuperar la mascarilla en interiores. Titulares. Es miércoles 6 de julio, día en el que los sindicatos han salido a la calle para reclamar salarios dignos que permitan a los trabajadores hacer frente a la inflación. Auguran movilizaciones en otoño si no se retoma la negociación colectiva. Otoño difícil que también auguran desde la Asociación de la Empresa Familiar. Buenas noticias para los usuarios del tren porque el Consejo de Ministros aprueba la ampliación de los servicios de alta velocidad entre Madrid y Castilla-La Mancha, una decisión que permitirá aumentar las conexiones de tren entre Toledo, Cuenca y Albacete. En la actualidad local también les contaremos que Toledo ha sido una de las ciudades elegidas para albergar alguna de las reuniones de la Presidencia de la Unión Europea que España asumirá el próximo año. ¿Cuándo y por qué comenzaron las visitas culturales a la Catedral Primada y cuánto costaban? Hoy les invitamos a descubrir la investigación de un joven del Máster de Patrimonio que ha navegado por las actas capitulares de 136 años de historia. Comenzamos. Castilla-La Mancha registra 46 fallecidos por COVID durante la última semana, 16 de ellos en la provincia de Toledo. Aumentan los contagios y los ingresos en los hospitales de la región, pero la Junta descarta tomar medidas para frenar los contagios. Hemos perdido la cuenta de las olas, pero seguro que en los últimos días conocen más casos positivos a su alrededor. Así se refleja en los datos oficiales de la última semana, aunque hay que recordar que solo se contabilizan los de los mayores de 60 años. Entre el 27 de junio y el 3 de julio, Castilla-La Mancha ha superado los 4.300 positivos en esa franja de edad, 1.560 de ellos en la provincia de Toledo. En una semana en la que también han aumentado el resto de los parámetros, pero el Gobierno descarta tomar medidas para frenar los contagios. Con carácter general, en Castilla-La Mancha no nos vamos a distinguir ni a diferenciar de lo que se tome de las medidas que se tomen en el contexto nacional. Y en el contexto nacional, ayer fue muy clara la ministra de Sanidad. Dijo que no se iban a contemplar medidas distintas ni medidas nuevas, para tranquilidad de todo el mundo. Sanidad sí aprobó hace unos días una nueva instrucción para las residencias de mayores, que vuelven a aislar durante 5 días a los contagiados y a los trabajadores, que necesitan un test negativo para reincorporarse a su puesto. En la región hay 124 centros sociosanitarios con algún caso confirmado y los residentes positivos superan los 1.000. En los hospitales de Castilla-La Mancha hay 542 pacientes ingresados por COVID y 12 más en las unidades de cuidados intensivos. Más de 2 años después del inicio de la pandemia, en una semana 46 personas han fallecido por COVID en la región, 16 de ellas en la provincia de Toledo. Hace unos días el sindicato SATSE cifraba en 200 las camas que se iban a cerrar en los hospitales de Castilla-La Mancha durante el verano. Una estimación a la que ha respondido hoy la portavoz del Gobierno regional. Blanca Fernández asegura que en verano se reduce la actividad programada porque los sanitarios también tienen derecho a irse de vacaciones. Por tanto, esta es una actividad que se adecúa a las necesidades del verano. No es que se recorten, se reduzcan o se cierren camas. Es que se adecúa la actividad al verano, teniendo en cuenta que si en un hospital determinado, por la demanda asistencial, tenemos que ampliar camas en un momento dado sobre las previsiones, se hace, porque el sistema está vivo. El PP también lamenta el cierre de camas y presentará mañana en las Cortes un debate sobre la situación de la sanidad en Castilla-La Mancha. En la lista de espera global, que engloba la lista de espera quirúrgica, las consultas externas y las pruebas diagnósticas, hay 79.816 personas esperando en Castilla-La Mancha. 6.000 más que el año pasado, por estas fechas. 6.000 personas más en las listas de espera. Yo no sé cómo se atreven a salir y decir
que han puesto muchos recursos al sistema público. Los populares propondrán en las Cortes varias medidas para atención primaria y la convocatoria de la Comisión de Estudio sobre el COVID. Eturia es el nombre de la nueva empresa pública del Gobierno de Castilla-La Mancha. Su principal misión será promocionar el turismo y la artesanía de la región. Hoy se ha presentado en Campo de Criptana con el propósito de seguir mejorando las cifras turísticas del sector. Va camino de convertirse en el 15% de nuestra riqueza y en una auténtica industria, lo cual significa que el 65-70% de nuestra industria, de nuestra capacidad económica, va a depender de nosotros mismos. Castilla-La Mancha recupera este instrumento después de que en 2012, durante el gobierno del PP, desapareciera el Instituto de Promoción del Turismo. En este acto, García Page ha anunciado que Castilla-La Mancha ultima un acuerdo para otro gran proyecto turístico cuya inversión ha equiparado a la de Puy de Fou. Los sindicatos se han concentrado a las puertas de la patronal de todas las provincias de Castilla-La Mancha bajo el lema salario o conflicto. Exigen una subida salarial para hacer frente a la inflación y piden retomar la negociación colectiva para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. No descartan movilizaciones en otoño. Salen a la calle en toda España. Comisiones Obreras y UGT convocan una concentración a las puertas de las patronales para exigir subidas salariales lógicas y progresivas, además de retomar la negociación colectiva con un solo objetivo: aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores, que se ha visto mermado en más de un 10%. Pedíamos que fuera un 3,5% en este 2022, que fuera un 2,5% en el 23 y un 2% en el 24. Somos conscientes de que los empresarios están sufriendo también la crisis, pero también somos conscientes de que están teniendo unos beneficios históricos. Aseguran que la negociación está totalmente paralizada y no descartan grandes movilizaciones para el otoño si no llegan a un acuerdo en los diferentes sectores. Se muestran hartos de que siempre sea el trabajador el que cargue a sus espaldas con las sucesivas crisis que azotan el país. Esto no es una cuestión ideológica de si los trabajadores votan a la derecha, votan a la izquierda. Todos los trabajadores van a perder poder adquisitivo, todos los trabajadores van a perder dinero a final de año si no conseguimos que la negociación colectiva recupere la cláusula de revisión salarial, recupere que sus salarios se incrementen acorde al IPC, porque si no los precios de la vida seguirán subiendo, pero sus salarios no. Denuncian el empobrecimiento continuo de la clase media, que se va a incrementar cada vez más. Demandan un acuerdo para la negociación colectiva o un pacto de rentas que permita redistribuir la riqueza mediante subidas salariales. Además de medidas también para frenar la subida desbocada de los precios, y recuerdan que en Castilla-La Mancha más del 44% de las personas tienen dificultades para llegar a fin de mes. Y también la Asociación de la Empresa Familiar augura un otoño difícil. Su presidente asegura que las perspectivas no son buenas, especialmente para las rentas más bajas. Por ello reclama un pacto de rentas que beneficie a empresarios y trabajadores. Son pequeñas y medianas empresas que aportan su propio capital para sacar adelante un negocio. Más allá de las multinacionales, estas empresas son el alma de los emprendedores y a la vez quienes más sufren los envites de las crisis económicas. Aunque por el momento reconocen que la situación es mejor que hace un año, el futuro se les torna mucho menos positivo. No vemos el escenario, no lo vemos desde luego con optimismo en ninguno de los sectores que en este momento se van a tener que enfrentar a lo que, vuelvo a insistir, las cifras macro en este momento vaticinan. Pero no ahora, vuelvo a insistir, que por eso es lo de la comparación por fotos. Si comparamos por fotos, bien. Si comparamos por tendencia, desde luego nos tememos que el otoño va a ser un poco preocupante. Empresas que tienen que hacer frente a los incrementos de los costes de producción, al aumento del precio de los carburantes, de la electricidad. En definitiva, sufren la inflación como cualquiera. Por eso tampoco entienden que la solución sea subir los salarios a los trabajadores, como exigen los sindicatos. Solucionas el problema muy a corto plazo. Adecuas el consumo con inflación y salarios a corto plazo, pero el incremento de costes de salarios se va a desplazar otra vez a los precios, con lo cual estamos otra vez creando una dinámica que no eliminar la inflación estructural. Hay que ir a un pacto de rentas.
Declaraciones de Juan Ignacio de Mesa tras la firma de un acuerdo con UNICEF para hacer un llamamiento a todas las empresas asociadas para que contribuyan de manera solidaria con los proyectos que esta ONG desarrolla en todos los puntos del planeta. Y un último apunte de la actualidad regional, porque hoy la consejera de Educación ha presentado las obras que se realizarán este verano en los centros educativos de Castilla-La Mancha. Este curso, desde luego, no termina con la finalización de la actividad lectiva, sino que seguimos trabajando hasta finales del próximo mes de agosto con la realización de 663 actuaciones de obra RAM por un valor de más de 16,5 millones de euros. De ellas, 205 se acometerán en la provincia de Toledo. A ellas se suman otras 26 licitaciones de obras en instalaciones deportivas, comedores o las aulas de los diferentes colegios. A lo largo del curso, Educación ha destinado 12 millones de euros más que el curso anterior para hacer frente a los gastos de funcionamiento de los centros. Cuenta atrás para que comience la campaña del melón y la sandía en Castilla-La Mancha y se estima una reducción de siembra del 11%. Son datos ofrecidos por la Interprofesional, que calcula unas 650 hectáreas menos de melón sembradas este año y 321 hectáreas en el caso de la sandía. La Asamblea General de la Lonja se reunirá esta semana para marcar el calendario de cotizaciones de una campaña marcada por los altos costes de producción incrementados un 30%. Para el consumidor, el precio del melón y la sandía ha alcanzado sus máximos. Según el sector, esto se debe al desabastecimiento del mercado por el final del producto marroquí y el retraso de la cosecha por las bajas temperaturas de primavera. La previsión es que se normalicen los precios de salida, pero piden cumplir la ley de la cadena alimentaria. Nueva semana de descenso en la cabecera del Tajo. En los últimos 7 días, entre Peñas y Buendía pierden casi 17 hectómetros cúbicos y almacenan el 27% de su capacidad total, un porcentaje similar al del mismo periodo del año anterior. Son datos ofrecidos hoy por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Los dos embalses suman 677 hectómetros cúbicos. La cabecera continúa aún en nivel 3, por lo que el Ministerio puede autorizar un trasvase de forma automática. En plena tramitación de los planes de cuenca, el Gobierno ha aprobado un nuevo envío de 20 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura, 12,5 de ellos para regadío. La producción industrial vuelve a terrenos positivos tras la caída de abril. En mayo el IPI subió en Castilla-La Mancha un 12,4% respecto al mismo mes del año anterior, el doble que la media nacional. Así se desprende de los datos publicados hoy por el INE, que reflejan su tasa más alta desde junio del 2021. En lo que va de año, la producción industrial se ha incrementado un 6,4% en la región, impulsado por los bienes de consumo duradero y no duradero, los bienes de equipo y la energía, que siguen al alza. La industria del cuero y del calzado, la confección de prendas de vestir y la industria de la madera y del corcho fueron las ramas de actividad que más incrementaron su producción. El origen del 60% de los incendios forestales de esta campaña tiene su origen en las cosechadoras de terrenos agrícolas, un dato ofrecido por la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha, que muestran su preocupación ante lo que podría ser uno de los años con mayor siniestralidad de la última década. Explican que las condiciones meteorológicas adversas que se vienen registrando desde el pasado invierno, sumado a la intensa ola de calor de mediados de junio, hacen que las previsiones en materia de incendios forestales no sean nada halagüeñas. Por ello, recomiendan que se vigile cuidadosamente la maquinaria agrícola y recuerdan la obligatoriedad de disponer de extintores, como establece la normativa regional en materia de prevención de incendios. El Consejo de Ministros autoriza nuevos servicios en los trenes de alta velocidad entre Madrid y Castilla-La Mancha, una decisión que permitirá aumentar las conexiones entre la capital regional, Cuenca y Albacete. La noticia ha sido muy bien recibida por el Ayuntamiento de Toledo. Viajar en tren a Cuenca y Albacete desde Toledo será una realidad en los próximos días, sin transbordo y sin bajarse del asiento. El Consejo de Ministros ha autorizado en su última reunión los nuevos servicios de Avant, el tren de alta velocidad entre Madrid y Castilla-La Mancha. Se incrementarán a 16 los servicios diarios entre Madrid y Cuenca y a 12 entre Madrid y Albacete.
Renfe aún no ha confirmado cuáles de esos servicios tendrán continuidad desde y hacia Toledo. Se pondrá en marcha el 20 de julio y la venta de billetes será inminente tras la formalización administrativa de esta modificación de contrato. La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha señalado en sus redes sociales que es una gran noticia para la ciudad que permitirá generar oportunidades laborales y económicas. También permitirá vertebrar la región. Las capitales de Castilla-La Mancha no están comunicadas entre sí, ni por tren ni por autovía. Y seguimos con la actualidad local porque Toledo será una de las ciudades que albergue alguna de las principales reuniones de la presidencia de la Unión Europea. España la asumirá por quinta vez en el segundo semestre del próximo año. La alcaldesa de Toledo agradece al Gobierno de España la elección. Milagros Tolón ha asegurado que es una excelente noticia para la ciudad que permitirá amplificar la proyección internacional. Además, confía en que la capital regional esté a la altura del evento. Y hoy el Partido Popular ha vuelto a denunciar el abandono de las instalaciones deportivas de la capital regional. Lamentan que la alcaldesa de Toledo haya anunciado la construcción de un nuevo pabellón para la próxima legislatura, dado el estado de los actuales. A pesar de ello, el PP apoyará la dedicatoria de uno de ellos a Pérez de Vargas, aunque no comparte las formas de la alcaldesa. Yo mismo presenté una propuesta para dedicar una instalación deportiva a un tricampeón del mundo de atletismo para veteranos, y se inventaron, para dar largas, para no hacerlo, porque era una propuesta del Partido Popular, se inventaron un proceso. Los populares recuerdan que en el último Consejo Rector del Patronato Deportivo se aprobó 1 millón de euros del remanente de tesorería que se ha destinado a instalar cierres metálicos, puertas de cristal o cámaras de vigilancia. Algo que la oposición considera insuficiente y pide una remodelación integral de algunas instalaciones, como por ejemplo el pabellón de la Escuela de Gimnasia. Los dos nuevos canónigos de la Catedral Primada, don Sebastián Villalobos y don Emilio Tacero, tomarán mañana posesión de su cargo. Una celebración que tendrá lugar a las 10 de la mañana cuando concluya la Santa Misa de Coro. Don Emilio Tacero es en la actualidad párroco de Santa Leocadia y delegado diocesano de enseñanza, además de director del Instituto de Ciencias Religiosas. Sebastián Villalobos, durante años director del Colegio de Nuestra Señora de los Infantes, ha sido nombrado canónigo capellán mozárabe. Tal y como establecen los estatutos del Cabildo, este está compuesto por un máximo de 28 canónigos en activo, nombrados por el arzobispo. Y oído el Cabildo, de ellos al menos 6 tendrán el oficio primordial de capellanes mozárabes. 1,5 pesetas era el precio de las primeras entradas a la Catedral de Toledo. La visita cultural nació a comienzos del siglo XX y fue la respuesta del Cabildo a una situación de crisis económica. Un joven investigador del Máster de Patrimonio ha navegado por las actas capitulares de 136 años para descubrirnos el día a día de la SEO toledana. El portador de la siguiente entrada podrá visitar el tesoro, la sacristía y el coro. Así eran las primeras entradas que se cobraron en la Catedral de Toledo para la visita cultural, escritas a mano, numeradas, sin fecha y con un precio que oscilaba entre 1,5 pesetas y 2 pesetas. Estamos a comienzos del siglo XX y la Catedral de Toledo quiere responder a las peticiones de visita y también reponer sus mermadas arcas. La catedral pasaba de tener un papel principal en la ciudad de Toledo, tanto como empleadora, teniendo el patronazgo de hospitales, de colegios, y claro, todo eso se pierde con la desamortización y la implantación del sistema liberal. Pierde y hiere de gravedad sus arcas. No tiene capacidad para contratar, ni para restaurar su patrimonio, para salvaguardarlo, para custodiarlo. El Cabildo hizo lo que pudo, pero llegaba hasta donde llegaba. Actuaciones patrimoniales del Cabildo primado a través de las actas capitulares 1800-1936. Es el título de un trabajo fin de máster realizado por Juan Carlos de la Flor y tutorizado por la doctora María José Lobo. En él se profundiza en el contenido de las actas de estos 136 años de historia de la catedral, desde lo más cotidiano, como el dinero destinado a velas, hasta los gastos más extraordinarios en un periodo muy convulso de la historia de España. Es un cataclismo, un punto de inflexión brutal entre una catedral primada
monumental, esplendorosa, a otra que es mucho más oscura y donde ni siquiera se tenía dinero para la cera de las velas. Es un contraste muy marcado. La invasión de los franceses, la desamortización de Mendizábal, las sucesivas revoluciones mermaron drásticamente las arcas del cabildo primado. Tuvo que hacer frente a despidos de asalariados, reducción de dignidades y también ver cómo el patrimonio se deterioraba y no había fondos para recuperarlo. Aunque desde mediados del siglo XIX ya se visitaban las conocidas como alhajas de la catedral, no será hasta primeros del XX cuando se implante la visita cultural, no sin algunos problemas. Abrirse al turismo trae beneficios, pero trae problemas. Hay que gestionar itinerarios, hay que gestionar precios, ver quién entra gratis, quién no, tratar que los turistas respeten el espacio que están visitando. Todo eso genera problemáticas que se reflejaban en las actas. Es también en estos años cuando se comienzan a elaborar las primeras postales que se vendían a los viajeros y también comienzan a aparecer los primeros guías que, procedentes de Madrid, trabajaban en la catedral. Todo esto quedaba recogido en las actas capitulares que recogían los cabildos ordinarios y extraordinarios y que son un buen testigo del día a día de la catedral. Escritor y periodista da nombre a una de las calles de Toledo. Navarro Ledesma ambientó muchas de sus historias en La Mancha y se fijó especialmente en las aventuras del ingenioso hidalgo, identificando los lugares descritos por Cervantes. A comienzos del siglo XX publicó en la revista Blanco y Negro un monográfico que ahora recupera para nosotros el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro. Así describe Miguel de Cervantes su personaje de fama universal en el primer capítulo del Quijote. Debía de ser algo así, acompañado de su inseparable escudero, o así se lo imaginaba el escritor y periodista Francisco Navarro Ledesma. Y así a Dulcinea, o a Rucio y Rocinante. Apenas había comenzado el siglo XX, año 1905, y la revista ilustrada Blanco y Negro publicaba un número monográfico sobre La Mancha con el título La tierra de Don Quijote. Allí el escritor y periodista buscaba la entrada de la cueva de Montesinos, el lugar en el que acaeció la aventura de los batanes, o la cabaña de los pastores, en la que el ingenioso hidalgo pronunció su famoso discurso de la Edad Dorada. La infancia de Navarro Ledesma había transcurrido entre Madrid y Toledo y fue a la cultura a la que dedicó la mayor parte de su corta vida. Murió con solo 36 años. En 1905 se conmemoró el tercer centenario del Quijote. Todos los intelectuales del momento dieron su punto de vista sobre la obra de Cervantes. Navarro Ledesma dirigió el homenaje que se le rindió en el Ateneo madrileño. Si hoy recuperamos estas imágenes de principios de siglo, es gracias a la labor del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, que en su fondo fotográfico, al que acceder a través de su web, cuenta con semejante tesoro para los más curiosos. Y de esta manera quizá volvamos a la lectura y nos topemos con la sabiduría de frases acordes para el momento que vivimos. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Un pueblo presentó a tus abuelos. Te enseñó a besar, te bañó en su río y dicen que hasta te hizo bailar. Tu pueblo te lo ha dado todo y solo te pide una cosa. Al hacerte cliente de Eurocaja Rural nos ayudas a mantener abiertas oficinas en cientos de pueblos y barrios. Se ha notado hoy ya el calor, había que buscar la manera de refrescarse, pero tengan en cuenta que tanto hoy como mañana son 2 días de temperaturas más suaves, porque lo peor está por venir. Un día de cielos azules y nubes así de esponjosas para hacernos olvidar que a partir del fin de semana las temperaturas subirán de forma progresiva y todo parece indicar que este episodio de calor extremo se alargará la próxima semana y que podría intensificarse. Por lo pronto, mañana en la región tendremos un día muy parecido al de hoy, con cielos poco nubosos y algún intervalo de nubosidad de evolución y temperaturas con cambios ligeros. Mañana en la provincia de Toledo lucirá el sol, el termómetro señalará como temperatura más alta 37 grados. La mínima estará en torno a 16, así que esta noche no nos será tan difícil conciliar el sueño.
Así llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Gracias por su compañía y recuerden que las noticias vuelven mañana a Canal Diocesano de Televisión. Hasta ese momento, feliz noche.